el diputado, perdón, la diputada Alonso. Gracias, señor presidente. Le pido la palabra. Perdón, diputada, un minuto. Ya le doy la palabra. Diputada Alonso. Gracias, señor presidente. Le he pedido la palabra para plantear una cuestión de privilegio. Ayer, en el plenario de las comisiones que estaba tratando el memorando de entendimiento con Irán, fui parte de una situación que nunca me hubiera gustado vivir en esta casa. Y espero y deseo que jamás se repita ni para mí ni para ningún otro y otra colega. Ayer fui agraviada por el diputado Andrés Larroque y mis fueros personales fueron afectados. Es por eso que solicito esta cuestión de privilegio que paso a fundamentar. Durante el debate recriminé al presidente del plenario de comisiones, a viva voz, que aplicara con igualdad la regla de los 10 minutos en el uso de la palabra establecida para los presidentes de bloque. Cuando iba a sentarme, escuché que a mis espaldas el diputado Larroque gritó: «Cállate, atorranta». No me quedó otra. Silencio, diputado. Permitan que la diputada desarrolle su cuestión de privilegio. No me quedó otra, imaginará usted, ante el epíteto atorranta, que sentirme ofendida y agraviada, y porque no soy de las personas que se callan frente a los insultos, me vi en la obligación moral de responder. Lamento que este evento haya causado malestar y disgusto a varios de mis colegas en la comisión y a muchos ciudadanos que estaban mirando el debate a través de la televisión o de internet. Señor presidente. Diputada Conti, por favor. Presidente. Por favor, señores diputados. Señora diputada. Señores diputados. Señores diputados, por favor, siga, diputada Alonso, por favor. Gracias, presidente. Señora diputada, por favor. Presidente, yo... Por favor. Un minuto, señora diputada. Por favor, señores diputados. Vamos a escuchar las cuestiones de privilegio. Va a ser un día donde vamos a poder decir todo lo que queremos. Así que, por favor, permitamos que la diputada Alonso termine con su cuestión de privilegio. Gracias, presidente. Yo quiero pedirle disculpas públicamente al diputado Larroque, porque en mi reacción ante su agresión, yo también proferí un improperio, una palabra incorrecta, y por eso públicamente le pido disculpas al diputado Larroque y a todas las personas que se pueden haber sentido agredidas. Pero quiero destacar que no es la primera vez que el diputado Larroque ofende en sus fueros personales a los legisladores y colectivos a esta Cámara. Por eso quiero aprovechar este momento para que todos tomemos conciencia de que la violencia verbal nos hace peores personas y peores representantes, que el insulto y la agresión no contribuyen... Por favor, señores diputados, por favor, silencio. Quiero que tomemos conciencia que el insulto y la agresión no contribuyen a la convivencia democrática pacífica, al debate político de calidad y fundamentalmente a la amistad cívica. La amistad cívica, un valor fundante del retorno de la democracia en 1983 y que poco a poco hemos ido perdiendo. Por eso quiero traerle este debate, quiero traerle esta discusión para que podamos recordar nuevamente ese concepto, la amistad cívica. Entiendo que estoy segura de que el diputado Larroque en su fuero íntimo debe estar arrepentido por lo que dijo. Y apelando a su hombría de bien, le pido que pida disculpas públicamente como yo acabo de hacerlo. Si lo hace, esta cuestión de privilegio que acabo de presentar será desistida. De no ser así, queda planteada y le solicito que sea enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Laura Alonso. Gracias, señora presidenta. El 10 de octubre de 2012, bajo el expediente 7210 de 2012, esta diputada presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional referido a las negociaciones entre el gobierno argentino y el gobierno iraní por el caso AMIA. Entre las preguntas, voy a detenerme solo en el inciso C de la tercera,
preguntábamos acerca de las personas de las detenciones de las personas iraníes que son reclamadas por la Argentina y que tienen notificación roja. Y le preguntábamos al Poder Ejecutivo, ¿la República Islámica de Irán acuerda poner en disposición a todos los funcionarios y exfuncionarios que fueron imputados por la justicia argentina para que presten declaración indagatoria conforme a la medida dispuesta por Interpol? Este pedido de informes presentado, repito, el 10 de octubre del 2012, pocos días después de que el canciller Timmermans se reuniera con el canciller iraní en Nueva York, nunca fue tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores, única comisión a la que tuvo giro. Probablemente, si se hubiera tratado y si se hubiera enviado al canciller, las respuestas del canciller hubieran iniciado un diálogo con este Congreso, con esa comisión, con esta Cámara, y también probablemente hubiese ayudado a iniciar el diálogo y la participación de los familiares y las instituciones de la comunidad judía. En estos días solicité a la Secretaría de Información Parlamentaria que me informaran cuántos tratados internacionales se habían aprobado desde que el presidente Néstor Kirchner asumiera su cargo allá por el 25 de mayo de 2003. Y la cifra asciende a 259 tratados internacionales. Menos del 5% de esos tratados internacionales fueron aprobados con disidencias tan mayoritarias como las que se van a ver hoy. Como bien marcaba el diputado preopinante, es vergonzoso que un tratado internacional de este tenor y estas características vaya a ser aprobado solo con el voto de diputados oficialistas y con 2 diputados que estaban en uso de licencia o renunciados que vinieron a, de alguna manera, sentarse casi haciendo usurpación de sus bancas para dar el quórum. Ayer el canciller Timmermans dijo que que la conversación con Irán comenzó en septiembre del 2012, pero también dijo que hubo interés de Irán desde el 2007. Esto se puede comprobar en la versión taquigráfica. Y yo tenía algunas preguntas que no pude hacer porque el canciller, a pesar de la promesa de quedarse hasta el final, se retiró. Me hubiese gustado saber si el canciller se reunió el 23 y 24 de enero del 2011 con el canciller iraní en la ciudad de Alepo, Siria. También me hubiese gustado que el canciller confirmara los dichos del canciller iraní, que el día 12 de febrero del 2013 dijo ante una pregunta periodística, respondió: tuvimos reuniones por 2 años con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina. Sin embargo, no pudimos confirmar, quizás algún día podamos confirmar, que las negociaciones entre Timmermans y el canciller iraní datan de mucho más tiempo que de septiembre del 2012 y que el canciller ha estado ocultando esta información no solo a la ciudadanía, sino también a este Congreso. La historia del cambio de dimensiones colosales de la política exterior y lo que yo considero la traición a los 85 muertos de la AMIA se está cocinando en las acciones de la Presidenta de la Nación y en los discursos de la Presidenta de la Nación hace bastante tiempo. El primer dato, y lo voy solo a mencionar porque quiero abundar en otras cuestiones, o por lo menos yo les sugiero a todos que ingresen al sitio web de Casa Rosada y busquen los antecedentes de la visita que hizo la Presidenta en noviembre del 2008 a Libia, donde se reunió con el presidente Muammar Gaddafi, que ya sabemos cómo terminó después de 40 años de régimen autoritario. Y les pido que chequeen el discurso y las declaraciones de la Presidenta y sus manifestaciones, qué es lo que estaba queriendo decir, para tratar de entender cómo llegamos hoy aquí a este Congreso a discutir este tema. El 2 de julio del 2010, según consigna página 12, la Presidenta dijo frente al presidente sirio Bashar al-Assad, que estuvo de visita oficial en la Argentina, y cito: Argentina quiere ser un actor protagónico en lograr la paz en Medio Oriente. Yo creo que a la Presidenta le preocupaban ya en 2008 cuando visitó a Gaddafi y cuando recibió a al-Assad en 2010 otras cuestiones que se han mantenido y se siguen manteniendo ocultas. El canciller Timmermans dijo hace pocas semanas, refiriéndose al presidente de la AMIA, Guillermo Borger, y a la AMIA, cito:
Piden cualquier cosa para que no haya un juicio. Es muy llamativa esta desesperación por frenar a la justicia. En su desesperación por frenar a la justicia para que la causa no avance, Borger sale a decir que va a haber un tercer atentado. Eso no es una manera de hablar. Uno tiene una responsabilidad cuando habla. Me hubiese gustado preguntar y que respondiera el canciller si esta es la opinión personal de Timerman o la de todo el gobierno nacional, porque de ser así debieran haber ido corriendo a los tribunales a presentar una denuncia. Lo mismo debería haber sucedido con los tweets sucesivos que publicó Luis Delía diciendo que la Argentina se preparaba para un tercer atentado a manos de Al-Qaeda, entre paréntesis, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. Eso lo pueden chequear en la red social de tuitero Luis Delía. Es de público conocimiento, señora presidenta, que hace muchos años la delegación argentina ante Naciones Unidas no presencia los discursos de los presidentes iraníes negacionistas como forma de expresar repudio a los contenidos de sus discursos racistas y discriminatorios que suelen proferirse en ese y otros ámbitos. Nos llama la atención que en 2011 Jorge Argüello, embajador argentino ante Naciones Unidas, legitimó por primera vez con su presencia el discurso negacionista del presidente iraní Ahmadinejad. ¿Quién le ordenó a Jorge Argüello que permaneciera en su asiento? ¿Qué razones motivaron ese cambio? ¿Tuvieron que ver las reuniones que Timerman mantuvo en secreto con el canciller iraní que se vienen realizando desde 2011? ¿Por qué razones el año pasado, no se invitó a la DAIA y a la AMIA a conformar la comitiva oficial que acompañó a la presidenta de Naciones Unidas a Nueva York, como se hizo costumbre desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia? ¿Por qué la presidenta el año pasado no asistió por primera vez a la conmemoración del atentado a la AMIA el 18 de julio de 2012? Son todas preguntas que siguen sin respuesta, pero que probablemente encontremos las respuestas en los próximos meses y en los próximos años. La presidenta, que también le gusta mucho comunicar a través de las redes sociales, escribió en su cuenta de Twitter, refiriéndose al acuerdo del día 27 de febrero del 2013, y cito: histórico, porque autoridades argentinas podrán interrogar por primera vez a quienes Interpol ha emitido notificación roja. En una nota publicada por Página 12 el 30 de enero del 2013, firmada por Raúl Colman, se citan palabras textuales del canciller Timerman en sintonía con el mensaje tuitero de la presidenta. Cito al canciller: lo concreto es que los sospechosos iraníes se van a sentar en el banquillo y se someterán a la indagatoria en los términos de la ley argentina. Cierro comillas. Timerman también dijo, y cito: yo me aseguré de que tenga que estar presente por Bahidi cuando el juez lo interrogue, y va a estar. Cierro la cita. Timerman también dijo en febrero: la causa está paralizada desde 2006. La única manera de que haya un juicio es que se indague a los imputados. Nosotros logramos que Irán firme un documento para indagarlos. Ayer, ante el plenario de las comisiones de los diputados, el canciller Timerman una vez más dijo que este memorando, y cito, colocará a los acusados frente al juez natural. ¿En qué mundo vive Timerman? ¿En el mundo virtual o en el mundo real? Porque todos los diputados preopinantes han demostrado cabalmente que es imposible que a través de este memorando no solo no se indague a los acusados, sino que ni siquiera va a poder sentarse un juez argentino adelante de los acusados. Pero si no me cree, vamos a ver lo que dijo el diario Tehran Times, fundado en 1979, el año de la Revolución Islámica, y que se llama a sí mismo, o que se reconoce a sí mismo, como la voz fuerte de la Revolución Islámica. Y permítame en este momento solicitar autorización a la Cámara para insertar en mi discurso la traducción oficial del artículo del Tehran Times.
Este artículo deja claramente al descubierto que Timerman y Cristina Kirchner no solo nos mienten, sino que viven en la realidad de Twitter, o en la virtualidad de Twitter, y que los iraníes viven en la realidad de la revolución islámica, el autoritarismo, el totalitarismo y la violación de los derechos humanos, incluido la violación del derecho al debido proceso legal de los ciudadanos iraníes, a los cuales me voy a referir más tarde. De la lectura del artículo del Tehran Times se concluye lo siguiente. Primero, si el reporte de la comisión no encuentra evidencias firmes para acusar a los iraníes con notificación roja de Interpol, y seguramente eso no va a suceder como anticipa el artículo que refleja la opinión del régimen iraní, no se producirá el interrogatorio. Segundo, este supuesto interrogatorio, de hacerse, y de hecho lo dudo, no se hará hasta que la comisión expida su dictamen. Esta es la visión de Irán, del régimen de Irán y de la voz oficial del diario Tehran Times. Tercero, si la comisión emite el reporte, que no sabemos cuándo se va a reunir la comisión, cuánto tiempo va a tener para producir el reporte y cuándo va a estar listo el reporte, si la comisión emite el reporte y encuentra evidencias para acusar a los iraníes con notificación roja de Interpol, no se los podrá interrogar, porque como la reunión será en territorio iraní y prevalece la ley iraní y el encuentro lo presidirá un juez iraní que no los ha acusado y tampoco los va a acusar, esto es mi anticipación. No hay interrogatorio posible, ni siquiera hablemos de indagatoria. La indagatoria es imposible. Nos mienten, nos subestiman, le mienten al pueblo argentino, le mienten a los 85 muertos de la AMIA, nos mienten porque hay razones ocultas que esconden, pero la historia las va a develar y la historia juzga. Cuarto, y como bien aclara el artículo del diario Tehran Times, la voz fuerte de la revolución islámica, los ciudadanos iraníes solo pueden ser citados e interrogados por un juez iraní sobre la base de evidencias firmes. Después le acerco la traducción oficial y si quieren les dejo una fotocopia a todos los diputados que pueden tener alguna duda respecto de lo que se está tratando en el día de hoy. El 27 de febrero de 2013, nuestra presidenta, que es muy tuitera, escribió también lo siguiente refiriéndose al memorando. Y cito, histórico, porque jamás permitiremos que la tragedia de la AMIA sea utilizada como pieza de ajedrez en el tablero de intereses geopolíticos ajenos. El primer dato es que la presidenta reconoce que la tragedia de la AMIA es una pieza de ajedrez. El segundo dato es que la presidenta se adjudica la atribución de mover esa pieza de ajedrez, que es la tragedia de la AMIA, en el tablero de intereses geopolíticos de acuerdo a su interés y conveniencia. El tercer dato es que en esta discusión hay intereses geopolíticos de la Argentina y de Irán que están en juego y que desconocemos fundamentalmente los intereses geopolíticos argentinos. Lo que nos queda claro es que esos supuestos intereses geopolíticos de la Argentina que la presidenta dice representar no tienen nada que ver con el derecho a la justicia y el derecho a la verdad que tienen los 85 muertos de la AMIA y no tienen nada que ver con el esclarecimiento del atentado. En el mensaje del Poder Ejecutivo que fue enviado hace pocas semanas, porque acá se discute todo muy rápido, debe haber miedo a que cuando los diputados hablamos y mostramos las inconsistencias, haya personas que puedan pensar en cambiar sus decisiones y sus votos. En ese mensaje enviado por el PEN
Se recuerda la oferta realizada a Irán por parte de la Presidenta de la Nación de efectuar el juicio en un tercer país neutral. Yo les pido que todos vayan al folio 22 del mensaje, donde se cita el discurso de la Presidenta ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2012. En ese discurso la Presidenta dijo, y cito, que esperamos que de esta reunión, la reunión entre los cancilleres, haya resultados concretos. Si hay propuestas por parte de la República Islámica de Irán para avanzar en un sentido que no sea el que ha propuesto la Argentina, repito, si hay propuestas por parte de la República de Irán para avanzar en un sentido que no sea el que ha propuesto la Argentina, quiero decirles, continúa la Presidenta, también que como miembro de un país representativo y republicano y federal, someteré a consideración de las fuerzas que tienen representación parlamentaria en mi país la propuesta que nos haga la República Islámica de Irán. Por los dichos de la Presidenta, concluyo que este memorando no fue ni va en el sentido propuesto históricamente por la Argentina. También concluyo que este memorando fue propuesto por Irán, que no sufrió modificaciones durante la negociación de parte de la Presidenta o del Canciller y que fue enviado de inmediato, tal cual fue presentado y entregado por Irán a este Congreso. Y si quieren más datos para corroborarlos, les sugiero que lean el libro Argenleaks de Santiago O'Donnell y una de sus columnas más recientes en el diario Página 12, donde habla específicamente del interés iraní por la conformación de una comisión política y judicial para investigar el atentado a la AMIA, supuestamente investigar. Para ir finalizando, y según consigna un cable de Telam el 27 de enero, titulado «La Presidenta calificó de histórico el acuerdo con Irán por el tema AMIA». Allí Telam cita a la Presidenta, que dijo en su cuenta de Facebook ahora. Se garantiza el derecho al debido proceso legal, principio fundamental del derecho penal internacional, al conformarse comisión de verdad de 5 juristas internacionales de reconocido prestigio. Ayer Timerman remarcaba estos dichos de la Presidenta y dijo en el plenario de las comisiones, cito, que hay salvaguardias del debido proceso. El pasado 13 de septiembre del 2012 se conoció el reporte del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Irán. Y voy a hablar de derechos humanos en Irán, así que abran bien las orejas. Refiriéndose al derecho al debido proceso legal, el relator dice, y cito, el relator especial nuevamente enfatiza su preocupación acerca de las alegadas violaciones de los derechos al debido proceso y solicita que el gobierno investigue las afirmaciones de tortura física y psicológica y la negación de los derechos al debido proceso. Entonces yo me pregunto, si la Presidenta y el Canciller conocían este informe del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la justicia en Irán, y con la mano en el corazón, con la mano en la Constitución Nacional de la Argentina, ¿alguien puede creer que un régimen como el régimen islámico, que no garantiza el derecho al debido proceso legal para sus ciudadanos, va a garantizarlo para la Argentina y los 85 muertos del atentado a la AMIA? Con la mano en la Constitución les pido que respondan y se hagan cargo de su voto esta noche. Porque acá no se jura por la patria, acá se defiende la Constitución. La patria es un concepto que cualquiera entiende de cualquier forma distinta. Acá se jura sobre la Constitución. Entonces, con la mano en el corazón y con la mano en la Constitución, díganme si creen que el régimen islámico de Irán va a garantizar el debido proceso a los 85 muertos de la AMIA. Ayer Laura Ginsberg dijo... Se aprestan, ayer Laura Ginsberg dijo, se aprestan a cerrar el tema. Por favor, por la memoria de Paola Sisevsky, por la memoria de Cristian Destiar, por la memoria de Agustín Leu, por la memoria... Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Alicia Comelli.